Vivimos en tiempos de privilegios. Hace unos pocos cientos de años creíamos que la Tierra se acababa, que tal vez era plana. Hoy no solo ya sabemos que todo eso no es cierto, que somos un planeta, parte de una galaxia, que el Sol no es el centro del universo, ni mucho menos. Y gracias hoy a los últimos entregas y hallazgos de la astronomía, tenemos el privilegio no solo de conocer el hoyo negro que está en el centro de nuestra propia galaxia, sino también, y gracias al telescopio James Webb, tenemos imágenes del espacio profundo y hemos visto cómo toda esta información ha generado gran revolución en el mundo científico. La NASA anunció mucho este release, esta apertura de datos y de fotos que hemos podido apreciar durante esta semana. Y hoy queremos tratar de entender por qué es un hito tan importante para la humanidad y en específico para la astronomía, de la mano de la divulgadora científica, licenciada en física y en astronomía, Bernardita Reed. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Hola, muchas gracias por invitarme y estoy muy contenta de poder compartir los hallazgos que se han, como decías tú, liberado estos últimos días. Y bueno, nos tiene a toda la comunidad científica muy emocionada, en especial a la comunidad astronómica, porque vamos a entender mucho más de nuestro universo, porque estamos observando un tipo de luz que hasta ahora no habíamos estudiado a cabalidad, y no solamente va a responder preguntas y corroborar o erradicar teorías, sino que además probablemente va a abrir más preguntas que las que tenemos. Sí. Revisábamos la transmisión, le pusieron harto Hollywood a este lanzamiento, y de hecho el lunes el presidente Joe Biden preparó una especie de teaser de lo que iba a venir, ¿verdad? Y nos mostró la primera imagen, que era una imagen muy sorprendente y que entiendo tiene mucho que ver con tu campo de investigación. Vamos a revisarla aquí en esta pantalla. Esa es la imagen. Y nos encantaría entender por qué esta imagen es tan importante. Una de las personas que estaban compartiendo ese punto de prensa con el presidente decían: esta imagen nos abre la posibilidad de contestar preguntas que todavía no hemos imaginado. Cuéntanos por qué esto es tan importante. Bueno, nosotros, si pudiéramos agarrar un granito de arena, estirar la mano y ver a través de ese granito de arena, ese es la resolución de esa imagen. O sea, nosotros estamos viendo todas esas galaxias si pusiéramos un granito de arena extendiendo nuestro brazo. Acá lo que estamos viendo de alguna forma es que a cualquier punto que nosotros observemos del espacio, ahora esta es una imagen en particular, pero una de las grandes sorpresas que nos ha traído el James Webb o sus imágenes es que el universo está lleno de galaxias. Hablamos de miles de millones de galaxias, y en particular las que son más rojas de esta imagen. Nosotros en el centro vemos unas imágenes, o sea, un cúmulo de galaxias que son esas como más elípticas, y en el fondo a los lados vemos unos arcos rojos. Sí, como unas líneas. Esas líneas curvadas corresponden a galaxias de luces, de las cuales su luz fue emitida hace más de 13.000 millones de años. ¿Son rojas porque son más viejas? ¿Tiene que ver un tema con la iluminación? Sí, también tiene que ver con eso, porque la gran particularidad que tiene este telescopio no solamente es la resolución, es la sensibilidad, que ningún telescopio tiene ese nivel de precisión. La gracia que tiene es que estamos observando un tipo de luz que no puede ser estudiada desde la Tierra, porque esa luz rebota en la atmósfera, y hablamos de la luz infrarroja. En particular decimos que vemos tan atrás en el espacio porque, bueno, primero la luz se tarda cierto tiempo en llegar, y además, como el universo se expande de forma acelerada, en las últimas épocas, pero siempre se ha ido expandiendo, vamos a ver que la luz, que es como una especie de onda, tiene cierta frecuencia, se va estirando con esta expansión. Entonces, esas galaxias, que son las más antiguas, originalmente emitieron luz como la luz visible, que es la luz que tenemos acá, pero a medida que viajan por el universo, cambian, se estiran y terminan siendo infrarrojas. Y eso es, hasta antes de esta imagen, era teoría. Estas galaxias no las habíamos podido observar, también las podemos observar gracias a ese efecto de curvatura. No es que esas galaxias sean líneas. Ojo, esas galaxias originalmente tienen una forma muy diferente, pero a medida que viajan por el espacio, como vienen... Se estiran, como en Star Wars.
Y eso tiene que ver porque las galaxias ahí que yo decía, las más blanquitas, las más redonditas, generan lo que se llama un lente gravitacional. Yo cuando me pongo lentes, cambio los rayos de luz para que yo pueda ver. Y para que no te dañen los ojos. Además. Y para poder ver también, porque si no, no vería nada. Y la gracia entonces de estos objetos que tienen masa, muy masivos, ellos curvan el espacio. Esto es medio complicado. Bueno, de hecho mi polera es un ejemplo de cómo se curva cuando tienes un objeto muy masivo. De hecho, por eso los agujeros negros se dicen que la luz no puede escapar de ellos, porque se curva tanto el espacio que la luz ni siquiera puede escapar. A ver, vamos a ir desglosando. Lo primero que me parece súper interesante poder entender de tu mano es si uno mirara nuestra galaxia y viera esta foto, ¿de qué color sería nuestra galaxia? ¿Sería roja? ¿Sería blanca? Es que depende de la distancia a la que tú estás. Bueno, nuestra galaxia es más... es que, a ver... O sea, el color solo tiene que ver con la distancia, no tiene que ver con que la galaxia sea más vieja o más joven, como en el caso de las enanas, por ejemplo. Hay una relación de... Nosotros decimos que las galaxias tienden a ser más rojas cuando son más antiguas, pero tiene que ver por un tema de las estrellas. Porque finalmente las galaxias brillan o emiten luz porque tienen estrellas. Y las estrellas más viejas, digámoslas así, tienen estrellas más viejas. Y esas estrellas... Y se van poniendo de otro color, como lo hemos visto en una de las investigaciones que destacaba María Teresa Ruiz, de hecho, que nos enseñó sobre las enanas cafés. Vamos a revisar una comparación entre esta imagen y la imagen del Hubble, que fue el telescopio que anteriormente trató de sacar esta misma foto, y podemos ver la diferencia entre ambas. Y quisiera avanzar sobre esta idea de... ¿por qué es importante esta nueva información? El hecho de que tengamos, por decirlo en humano, más píxeles, más datos en esta fotografía. ¿Qué nueva información nos permite aprender o, como tú decías, corroborar eventualmente? Bueno, en esa misma imagen no se ven esos arcos que yo comentaba. Claro. Entonces estamos viendo una parte del universo más tardía, más lejana, más cercana. Más cercana. La más lejana es la que la luz se demora más en llegar hacia nosotros, entonces por eso es más tardío. Eso es algo importante, es difícil de repente de relacionar, pero mientras más lejos nosotros vemos, hace más tiempo esa luz fue emitida. Entonces, acá es súper importante porque teníamos una parte más antigua del universo que no podíamos ver porque el Hubble tiene otro rango de luz que observa, que es un rango más visible, un poco de infrarrojo cercano decimos nosotros, pero ya James Webb lleva este límite mucho más allá, es una nueva tecnología y además es mucho más sensible. Es 100 veces más sensible que el Hubble. De hecho, hay una analogía que se ocupa en la NASA, que es que si es que el James Webb mirara a la Luna, podría detectar hasta un abejorro volando. Sí, lo decían en la NASA. Sí. Queremos cambiar la imagen ahora. Otras de las que se liberaron luego del anuncio del presidente Biden. Esta es la nebulosa del anillo azul. Perdón. Acá, ¿qué es la nueva información que estamos viendo? ¿Qué es una nebulosa? Hay muchas personas que no saben. Bueno, lo que estamos viendo aquí es tenemos la muerte de una estrella. Si ven en la imagen de la derecha, tenemos un sistema binario. Sí, hay dos puntitos en el fondo. Exacto. Nosotros vemos con mucha más calidad eso. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros... esta es una estrella más o menos de tamaño similar a la de nuestro Sol, lo que implica que la muerte es una nebulosa y luego finalmente tenemos una remanente que es una enana blanca. Entonces estamos viendo la muerte de una estrella en esta imagen. Y la luz infrarroja nos permite, de alguna manera u otra, sobrepasar lo que corresponde al polvo. O sea, cuando vemos la imagen en rojo, lo que estamos viendo es la nube de polvo que despierta, que genera la muerte en el fondo. Y cuando vemos el azul, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, bueno, las distintas como eyecciones, claro, diferentes, además está a diferentes temperaturas, diferentes expansiones, y lo que ellos recalcaban en esta... En la transmisión, por ejemplo, los científicos de la NASA, es ver podemos incluso lograr diferenciar casi que en 3 dimensiones, a pesar de que la imagen son 2, al tener tanto detalle, podemos ver la profundidad y además
lo que es muy interesante y que no se había tenido es que logramos ver galaxias. A la izquierda, por ejemplo, esa línea que se ve, en un principio los mismos científicos comentaban que apostaron si es que era alguna característica de esta nebulosa, pero no, era de hecho una galaxia. Y eso es lo interesante, como yo les decía antes en la primera imagen, cualquier parte que veamos del universo utilizando a James Webb, vamos a ver muchas galaxias. Oye, ¿por qué nos importa lo de que estemos viendo, por qué nos importa que estemos viendo tantas galaxias y qué sorpresa trae esta información? Bueno, voy a partir diciendo que hace 100 años se creía que el universo era nuestra galaxia. Solo una. Solo una. Y hoy sabemos que son miles de miles de miles. Se estima que son más de 2.000 millones. Y con esto yo me atrevo a decir que vamos a poder seguir estimar aumentando. más. Y ojo, nosotros solo vemos la luz de las galaxias que son lo suficientemente brillante para que su luz llegue a nuestros ¿Cuántas telescopios. estarán en la oscuridad, en el fondo? Las irregulares que nosotros llamamos. En general vemos las que son elípticas, espirales. Y bueno, también eso es lo otro que es muy importante. Nosotros vivimos un instante. La humanidad en edades cósmicas no es nada. Nosotros vivimos, no sé, 80 años en promedio. Eso, reitero, en tiempos cósmicos, en tiempos del universo, eso no es nada. Pero, al ver tantas galaxias, nosotros podríamos hacernos una idea de cómo evolucionan las galaxias. Voy a darte otra forma de ver esto. Espérate, antes vamos a pasar a otra imagen que habla justamente de galaxias, que es un quinteto de Stefan, entiendo. Sí, el quinteto. Todos los Stefan. errores que cometa me los merezco porque no soy especialista. Para eso está Bernie Hoy aquí con es nosotros. preciosa. Hay dos imágenes, de hecho. Bueno, se me olvidó agregar, o no sé si lo discutimos, pero el James Webb tiene 4 cámaras integradas que ven diferentes información. Y esta es una de las imágenes que a mí más me llamó la atención, porque vemos el polvo. Y ahí vemos, de hecho, justo ahora donde se está viendo es el merging o la fusión de 2 galaxias que están ahí bailando. Hay también una a la izquierda que está más adelante. O sea, vemos una interacción. Quiero volver a esto de descenso de galaxias. Si yo quisiera estudiar al ser humano y solamente viera un ser humano, tendría que estudiarlo a lo largo de toda su vida para ver su evolución. Alternativamente, lo que yo podría hacer es ir a un país o al planeta entero, tomarle una foto a cada persona, hacer un censo. Y si yo hiciera un censo de la humanidad, podría de alguna forma Entender cómo evoluciona el hombre. exacto, porque- sin verlo evolucionar en sí. Claro. Porque estoy haciendo estadística. Y esa es la gracia de la astronomía. Y mientras más datos tenemos, la astronomía ya no es estudiar un objeto, sino que es estudiar muchos para poder caracterizarlos todos de forma general. Y eso es algo muy importante. Al entender estas miles de galaxias, miles de millones de galaxias que estamos observando, vamos a entendernos a nosotros, porque nosotros vivimos en una galaxia, nosotros vivimos en un sistema, parte de este, tengo la palabra en inglés, la palabra de este ambiente, digámoslo con esa palabra, y bueno, es fenomenal en ese sentido. A ver, Bernie, me gustaría entrar en una pregunta muy poco científica tal vez, pero es cuando Biden le daba tanto suspenso a este lanzamiento, el mundo decía como, listo, vamos a ver a un marciano finalmente, a un extraterrestre. Cuando uno ve este volumen de galaxias y parecen ser infinitas, probablemente no lo podemos declarar, pero parecen ser infinitas, ¿qué esperanza alberga esto a entender que no somos tan particulares los humanos? O sea, para mí eso es una pregunta científica, no es una pregunta que se vaya a la ciencia, es algo que de hecho constantemente reflexionamos y yo en particular estudio el universo en su completitud, o sea, yo intento entender el origen, la evolución, etcétera, y yo creo que efectivamente nos hace entender que somos una minúscula, por no decir insignificante parte de todo este sistema, al igual que tal vez las cosas cuánticas son minúsculas al lado de nosotros. Hablamos de escalas ahí. Yo percibo como ser humano ciertas escalas, pero lo que yo encuentro increíble, y aquí más que pensar que somos insignificantes, es lo contrario. Es decir, somos tan pequeños, pero somos capaces de observar eso. El fondo del universo. De hecho, quería mostrarte una imagen más que es una de las que más ha conmocionado al mundo científico, la nebulosa de Carina, porque esto es
como una cordillera. Es que, Oye, sí, es hermosa, es mi favorita. o sea, es hermosa. ¿Por qué es tan sorprendente? ¿Qué estamos viendo aquí? Y además de que es linda estéticamente, ¿por qué esto nos conmueve científicamente? Bueno, yo como cosmóloga debería decir que la primera es mi favorita, pero creo que de estética esta es mi favorita. Aquí estamos viendo un montón de nacimientos de estrellas que no sabíamos que estaban. Lo que estamos viendo es que las estrellas que están más arriba, tenemos como ya, digamos la cordillera, me encanta, y tenemos una parte más celeste en la superficie. Ahí tenemos estrellas que están empujando al material, cae en este borde y empieza a generarse más estrellas. Entonces acá estamos viendo una producción de cientos de estrellas. Las nebulosas son como crianzas de estrellas. Mira, hay distintos tipos de nebulosa. ¿Ah? Hay distintos tipos de nebulosa. Es que el origen de la palabra comete un error, porque Unifica algo que en realidad es diverso, que es que a veces es cuando algo muere y a veces es cuando algo nace. no, originalmente la palabra se le asignaba a las galaxias. Como, no sé si has tenido el privilegio de poder ver las nubes de Magallanes. Sí. No son nubes, son galaxias. Son galaxias enanas, satélites que están alrededor de nuestra galaxia. Y cuando los astrónomos empezaron a poder observar las galaxias fuera de... De hecho, se pensaba que esas galaxias estaban dentro de nuestra galaxia y se veían como nubes difusas. Entonces, primero se les asignó ese nombre, en inglés, no sé cómo, nebulae, sería como el plural de estas como nebulosas, nebula, pero después se hiló más fino. Y tiene que ver con, hay distintos tipos de nebulosas. Nebulosas de emisión, que son las que están formando estrellas, la anterior nebulosa planetaria. Esta está formando estrellas. Esta está formando estrellas. Es una definición, y después además tienes distintas categorías. Entonces, en verdad, esta en particular es una nebulosa de emisión donde se están formando estrellas y vemos el gas y el polvo acumulándose en esas zonas. Pero lo interesante es que podemos entrar en él gracias al James Webb de una forma que antes no teníamos esa oportunidad. Bernie, es muy interesante todo lo que planteas. También entender que cuando estamos hablando de que se están formando estrellas, se están formando otros soles. O sea, como para seguir con lo insignificantes que somos. Quisiera avanzar sobre qué nuevos caminos ofrece toda esta observación para quienes exploran exoplanetas. Hay mucha gente que se dedica a esta tarea y lo que busca es tratar de encontrar planetas que puedan tener características que puedan albergar vida. Es algo que es una pregunta científica muy profunda. Esta información, ¿de qué manera nos acompaña? Bueno, hay otra información liberada que corresponde a un espectro. Eso tal vez no es como una imagen como las que vimos. La tenemos, mira, vamos a ponerla ahí. Perfecto. La magia de la televisión. Es un espectro de un planeta y que nos permite estudiar los componentes de las atmósferas de estos exoplanetas. Vamos a partir primero definiendo qué es claro, ahí está. ¿Qué es un exoplaneta? Es un planeta descubierto fuera del sistema solar, fuera de nuestra vecindad, fuera de nuestra estrella. Igual es chistoso el nombre considerando la perspectiva galáctica. O sea, cuando uno sabe que es de este tamaño, como que exoplaneta es todo lo que está para allá, que es infinito, eterno. Claro, y de hecho nosotros todo. En realidad es muy raro. Nosotros, más que detectar el planeta, lo que hacemos es ver la estrella y ver si hay algún planeta dando vueltas alrededor de esa estrella, porque reitero, nosotros estudiamos la luz. Y si se genera una especie de tránsito, que es claro, el planeta pasa por su estrella y nos cambia, por ejemplo, la luz entregada, y estudiamos eso con cierta periodicidad. Son como eclipses en el fondo. Claro, pero no tenemos el taparlo entero, ¿me entiendes? Pero uno puede ver el puntito flotando por delante, lo hemos visto antes. Y eso nos permite, por ejemplo, detectar exoplanetas. Eso ha sido hasta el día de hoy la gran búsqueda de exoplanetas. Ya albergamos una cantidad más o menos de 5.000 exoplanetas categorizados como exoplanetas. Hay muchos más candidatos. Y ahora pasamos de la etapa de encontrarlos a caracterizarlos. Y ahí es donde el James Webb toma una posición, un rol fundamental. Y en ese espectro nosotros podemos ver los diferentes elementos. Y de hecho, si uno se acerca, ve que está escrito H2O. H2O es la molécula del agua. Entonces, lo que encontramos es que ese planeta, el WASP 96b, tiene nubes, probablemente, con agua.
Ojo, no significa que tenga agua, que tenga vida. El agua tiene que tener ciertas condiciones y de hecho el agua puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Es muy difícil tenerlo en estado líquido, ese es el gran desafío, más que gaseoso o sólido. Y creo que también lo que es interesante es que al estudiar esas atmósferas, efectivamente podemos empezar a ver si es que hay planetas habitables o con ciertos signos de vida. Que podrían Eso parecerse a nosotros. también, por ejemplo, o tal vez mundos que no imaginamos. Ahí las condiciones físicas que va a tener ese planeta, diferentes temperaturas, presiones. Este planeta en particular, si mal no me equivoco, está muy cerca de su estrella. Tiene un periodo de traslación, es decir, un año dura 3,5 días. Imagínate. Entonces la radiación que recibe es mucha, es como un planeta gaseoso mucho más grande que la Tierra además y que tiene condiciones muy diferentes. Entonces también hay que empezar a hilar y eso es lo entretenido ahora, empezar a hacer este censo, no solamente de galaxias, sino que ahora de planetas. También de planetas. Sí. Berni, te quiero agradecer por esta entrevista. Nos quedan muchas preguntas. Esperamos poder perseguirte a Stanford, donde vas a iniciar tu próxima etapa en los estudios, para poder justamente develar algunas de... Somos tan ignorantes en estos temas y tenemos tantas posibilidades y privilegios desde Chile para observarlos que vale la pena que nos volvamos un poquito más expertos, así que te vamos a buscar allá. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y bueno, a disfrutar estas lindas imágenes que solamente van a ir creciendo y bueno, nos hablan de lo enorme que es nuestro universo y lo maravilloso. Muy emocionados estamos esta semana gracias a estos nuevos lanzamientos de imágenes. Todos lo tenemos de protector de pantalla, se lo recomendamos a usted también porque nos da un poquito de perspectiva de humildad, que es algo que nos vendría tan bien en esta época. Y un ejemplo, como decía antes, de esta entrevista de colaboración, porque todo este trabajo no sería posible si no hubiera mucha colaboración alrededor del mundo para llegar a este nivel de desarrollo científico. Vamos a una pausa y seguimos con más Futuro 3.